Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy el Señor nos ha preparado con una palabra específicamente para ustedes y para nosotros. Amén. Y vea qué tremendo, porque la profeta no sabe lo que vamos a predicar. Y ella específicamente dijo que la espada está traspasando su corazón, mi hermano. Y hoy la palabra tiene que ver con la espada traspasando el corazón. Entonces, para que usted vea que Dios siempre tiene todo el control. Así que ahí donde usted está, mi hermano, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, como un solo cuerpo, como un solo hombre, Padre, declarando, Espíritu del Dios viviente, que seas tú, Señor, en medio nuestro, el que hables, Padre, a cada uno de nosotros. Espíritu de Dios, Padre, hoy venimos atando y destruyendo todo espíritu contrario a tu palabra. Todo espíritu de estupor, Padre, ahora, hoy lo venimos echando fuera. Todo lo que quiera venir en contra de la palabra, hoy venimos, Padre, derribando todo cuervo, derribando todo pájaro que quiera venir a robarse la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno con mi hermano José Pablo en este día, oh Señor, para traer tu palabra, oh Dios, porque eres tú a través de nosotros, Señor, hablando, Espíritu del Dios viviente. Hoy nos hacemos a un lado, dulce Espíritu de Dios, para que seas tú el que tomes el control en este momento, oh Dios. Háblanos, papá, háblanos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Como ustedes saben, mis amados hermanos, la profeta la semana pasada, para los que no vinieron o se perdieron esa poderosa prédica, enseñanza, el Señor nos hablaba específicamente de que para usted ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad, mi hermano, en usted no puede haber ningún rastro de carne. Y por eso el Señor nos hablaba de que nosotros, como la esposa del Cordero, necesitamos manifestar el fruto del Espíritu. Y se acuerdan la tarea que hicimos aquí de apuntar los sinónimos del fruto del Espíritu y los antónimos del fruto del Espíritu. Pues Dios, mi hermano, Dios quiere meter más su mano en el corazón de nosotros para sacar toda pudrición, para sacar toda carne que aún se mueve y se ha movido en el pueblo. Y por eso la palabra de Dios es como una continuación de lo que la profeta nos enseñó la semana pasada. Porque usted y yo no podemos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad si todavía seguimos en la carne. Si todavía hay carne ahí en medio de nosotros, en medio del pueblo. Y vea qué tremendo lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, 16. Bueno, vamos a leer. Sí es ese. Gálatas 5, 16 al 23 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos,
¿Ve por qué el Señor nos mandaba hoy a perdonar? Porque en nosotros no puede haber pleitos ni falta de perdón, porque eso es una obra de la carne. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y es que hay algo que precisamente se está manifestando en estos últimos tiempos. Y es que el mismo apóstol Pablo decía que en los últimos tiempos iba a venir la apostasía. Y es lo que está viviendo hoy la iglesia a nivel mundial, mi hermano. Porque en la iglesia se ha metido el mundo. En la misma iglesia se ha metido el mundo, mi hermano. Y tal vez usted diga, bueno, aquí en IAP Mundial se predica la verdad, se predica la santidad. Y tal vez no vemos o no practicamos cosas del mundo dentro de la iglesia, dentro de la asamblea, como otras iglesias sí lo hacen. Mi hermano, hoy es algo tan terrible porque hay un evangelio muy light, donde se permite usted ir a bailar y después venir aquí a danzar. Para otras iglesias eso es normal. Donde usted puede escuchar música secular y aquí viene a adorar a Dios después. Pero tal vez en nosotros no pasa eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún así, mi hermano, hay cosas que usted y yo sabemos que permitimos en nuestras vidas que el mundo entre. Porque aún, mi hermano, aún, como les decía, hay gente en la iglesia que juega lotería. Hay gente en la iglesia que se tatúa. Y eso lo ven normal. Hay gente en la iglesia, mis amados hermanos, que leen el horóscopo. Y eso está muy de moda hoy. Eso está muy de moda. El estudiar las estrellas, el leer esa porquería del infierno. ¿Por qué? Porque en la iglesia se ha infiltrado el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la dimensión de la carne. Aleluya. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces tenemos un problema, porque si el mundo está en la iglesia, no está la herencia. Si está el mundo, no hay herencia. Ahora, hay algo que quiero que entiendan, y es que esto no es para señalar a nadie, esto es para señalar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que está bajo ataque. Sin embargo, cuando el enemigo, cuando el acusador llega a hablarle a los oídos a la persona, le hace creer que es algo individual. Y no es algo individual. Usted no está en la carne porque te están atacando individualmente. Usted está en la carne porque hay una manifestación de las tinieblas que está afectando al cuerpo.
ahorita, en este momento, esta palabra es para esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia está bajo ataque. No crea que su condición actual es algo suyo nada más, personal. Su condición actual y la condición en la que usted está es una condición de cuerpo. Dígame una cosa, si a usted le duele el pie, usted siente que es algo de su pie, pero no suyo. No. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Cuando hay ataque al cuerpo, todo el cuerpo tiene que ver con eso. Es más, cuando a usted le duele algo, todo su cuerpo se angustia. No es como que a usted le duele algo y solamente una parte del cuerpo está estresada y la otra parte del cuerpo está ahí viendo o está lo más relajado y lo más tranquilo. No, es que cuando duele algo, cuando hay alguna molestia, cuando hay un dolor de muela, todo el cuerpo está en angustia. Y eso empieza a enfermar al cuerpo. Empiezan a tensarse los músculos, empiezan a atrofiarse todas las arterias, empieza a atrofiarse todo el cuerpo. Esta iglesia ha tenido un ataque en la manifestación de la carne. Y esto es un problema porque entonces como iglesia no vamos a heredar. Como iglesia no estamos heredando. Es tiempo de volver al fuego de Dios, a caminar en el temor de Jehová. Hoy en día hemos permitido que el mundo se meta, satisfaciendo los deseos del corazón y los deseos de la carne. El mismo apóstol Pablo temía que esto sucediera, que se ve en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 al 3, donde dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esto es muy importante, porque dice vuestros sentidos. Aquí el ataque es a los sentidos. Las cosas que usted percibe, las cosas que usted siente, el ataque aquí es a los sentimientos. El diablo sabe que si tiene que atacar a un cristiano, lo ataca al corazón. El diablo sabe. Y entonces ahí es donde empieza una lucha en el mundo espiritual por sus sentidos. Entonces, los demonios empiezan a influenciar a la persona y empiezan a afectar a los sentidos de esa persona. Ya no ve igual, no escucha igual, no huele igual, no le saben las cosas igual, no percibe las cosas de la misma forma que cuando estaba en Dios. La percepción cambia. En el momento en el que cambia la percepción, hay un chip en el cerebro, que el alma está aquí, ¿recuerdan? Hay un chip en el cerebro que empieza a jugar con lo que uno conoce como verdad o mentira, porque uno cree que la verdad la sabe a partir de los sentidos. Entonces el diablo va a venir a tratar de atentar contra la identidad del cristiano, atacándole los sentidos, creyendo, y la persona termina creyendo que no, que las cosas de Dios no son para él o no son para ella. Si usted supiera la cantidad de personas que yo he visto metidas en Dios, y llega un momento en el que ocurre un ataque, ocurre algo, y termina la persona en esa encrucijada en el que no sabe si seguir o no, o si no sabe si ir o no a la iglesia,
Y entonces la persona empieza a pensar, no, es que las cosas de Dios no son para mí. Es que veo que a todo mundo se le hace más fácil. Entonces ahí es donde la persona cree que es algo individual. Porque la persona dice, es que es mi condición, son mis deseos, es mi lucha, es que es mi corazón el que está podrido, no el de los demás, todos los demás están bien y yo estoy mal. Entonces ahí es donde el acusador empieza a apoyar el corazón con una aguja. Pero no se engañe, eso no es un ataque individual. Eso es un ataque de cuerpo, y así como lo está atacando usted, así está atacando al hermano de a la par. Y está trayendo el mismo ataque, y está queriendo traer el mismo ataque. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos desenmascarando al enemigo para que usted vea la forma en que él ataca al cuerpo. Y vea qué tremendo, porque Pablito le leyó lo que el apóstol Pablo temía, de que así como con astucia la serpiente engañó a Eva, así él ha engañado a la iglesia. Y esta es la estrategia que él utiliza, porque es un ataque en serie de 3, para que sus sentidos espirituales sean extraviados y usted pierda toda sensibilidad hacia Dios y se vaya al mundo. Y vea cuál es el ataque en 3 que hace el enemigo. Está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 17. Dice la escritura: os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Eso está bueno y está tremendo. Pero vea lo que sigue diciendo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí está el ataque. Número 1, dice: porque todo lo que hay en el mundo, 1, los deseos de la carne. 2, los deseos de los ojos. Y número 3, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vea el ataque en 3. Él viene a atacar en el deseo de los ojos, en el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, para que usted ceda a la tentación y caigas y te apartes del Señor. Así fue como él atacó a Eva. Vino en esta serie de 3 y vino a engañar a Eva. Atacó el deseo de sus ojos, atacó el deseo de su carne y atacó la vanagloria de la vida. ¿Por qué el deseo de los ojos? Porque dice que Eva vio que el árbol era bueno. El deseo de los ojos. ¿Por qué el deseo de la carne? Porque dice que Eva vio que era agradable para comer.
¿Y por qué la vanagloria de la vida? Porque Eva dijo que era bueno para alcanzar la sabiduría. Entonces ese fue el ataque en tres de la serpiente para que Eva se separara del Padre. Y este mismo ataque en serie de tres, lo mismo lo vino a hacer Satanás a Jesús en el desierto. Por eso eran tres tentaciones. Lo que pasa es que Jesús lo reventó, mi hermano. Jesús reventó a la serpiente. Jesús reventó al enemigo en el desierto. Y esto es lo poderoso y tremendo. Porque vea, si vemos los entornos y el campo, el entorno profético donde estaba Eva y donde estaba Jesús, eran totalmente diferentes. Eva y Adán estaban en el paraíso, donde todo era perfecto. ¿Cómo iba a pecar Adán y Eva ahí? Si todo era, ellos estaban en su confort. Ellos estaban en un hotel de 5 estrellas, porque estaban en el jardín del Edén y pecaron. Pero Jesús no estuvo en un jardín. Jesús se fue al desierto, donde no hay nada, donde solo hay escorpiones y serpientes, donde él estaba vulnerable, porque dice que él tuvo hambre. Y vino la serpiente a tratar de hacer caer al Señor Jesús. Pero el Señor, mi hermano, el Señor reventó a la serpiente, como les dije, y nos dejó la enseñanza que así como usted pueda hacer que esté pasando un desierto, mi hermano, Jesús te da la fortaleza para que usted se pueda levantar en el nombre de Jesús. Y les vamos a decir cuál es la contraparte del Señor Jesús. Porque Satanás viene con el ataque de serie en tres. Pero mi papá, su papá que está en los cielos, viene con un ataque en serie de tres para vencer la carne. ¿Y sabe cuál es? ¿Quieren saber cuál es ese ataque? Que el Padre envía a la iglesia. Número 1, el fuego de Dios. El fuego de Dios, mi hermano. Si usted se ha sentido en la carne, llame al fuego. Invoque el fuego del Espíritu Santo y va a ver cómo esa carne va a ser consumida. Eso está escrito en Jueces 6:21. No lo vamos a leer porque si no vamos a salir aquí a las 3 de la tarde. Y esa no es la idea. Pero se lo decimos para que usted lo apunte y lo pueda estudiar. Jueces 6:21 nos habla del fuego de Dios venciendo la carne. El segundo ataque por parte del Padre es crucificar la carne. Eso está en Gálatas 5:24. Mi hermano, la carne no hay otra forma de vencerla y es crucificándola. Es la única manera de erradicar la carne en medio de la iglesia, crucificándola. Y número 3, donde nos vamos a centrar hoy, es en el número 3 y es la palabra. La palabra de Dios
La palabra de Dios es tan poderosa que por eso dice la escritura que ella es una espada de doble filo y penetra a lo más profundo de su ser, de sus tuétanos, de sus coyunturas, de su alma, y nos desnuda delante de Él. Por eso es que hoy se vio la espada, y por eso hoy está aquí la espada de Jehová, porque Él hoy ha venido a cortar la carne. La espada de Jehová está afilada. La espada del Señor tiene filo. Y eso está en Jueces 3:16 al 22. Aleluya. Muy bien. ¿Me prestas? Sí. ¿Cómo le suena tan duro a él? Bueno, ahora me gustaría pedirle a mi hermano Rudy y Marlon, tal vez entre ellos dos, me podrían ayudar a mover esto para o ponerlo en un lado donde no estorbe, ¿no? Ay, señor, pero ¿qué es eso? Y alguien que traiga un trapito para limpiar aquí, si no se me van a mojar los sí, o se pueden caer los. Sí. Bueno. No, aquí está bien mal, bien atravesado. Pero no importa. Vamos a hacer una dramatización porque lo que nosotros les queremos enseñar hoy es respecto a Jeremías capítulo 36. ¿Usted cree que alguien me pueda subir este micrófono? No se me oye, ¿verdad? No. ¿Alguien? ¿Y ahora sí? Muchas gracias. Ahora sí. Ok. Jeremías capítulo 36. Pero, bueno, mi hermano Pablito y yo, cuando empezamos a estudiar la palabra y leer ese capítulo, nos dimos cuenta que es muy largo, ¿verdad? Y nosotros queremos que ustedes entiendan específicamente qué fue lo que pasó en Jeremías capítulo 36. Entonces, antes de pasar a toda la, sí, antes de pasar a los actores de la iglesia, quiero darles un poco de contexto, porque ese capítulo necesita mucho contexto. ¿Okay? ¿Cuántos se conocen la historia de Josías? Muy bien, entonces ocupamos contexto. Entonces, bueno, resulta ser que en los últimos años del pueblo de Israel como una nación libre, nació un hombre que es el nieto de Ezequías, si no me equivoco, nieto o el hijo, se llamaba Manasés. ¿Cuántos han escuchado hablar de Manasés? ¿Ven? Bueno, Manasés es un personaje muy importante. ¿Por qué? Porque es el peor rey que tuvo Israel. De todos los reyes que tuvo Israel, Manasés fue el peor y tuvo malos. Tuvo malos reyes, pero es que ese fue el peor de todos. ¿Por qué? Manasés era el rey de Judá, no de Israel, de Judá. Para ese momento Israel ya había sido cautiva. Solamente quedaba Judá. Dios solamente había dejado a Judá libre. Entonces,
Manasés estaba reinando en Judá. Y pues resulta ser que a Manasés se le ocurrió la brillante idea de volverse idólatra y inclinarse a la carne. Pero cuando yo digo inclinarse a la carne, yo no le estoy hablando de ver películas mundanas, ¿verdad? Ni le estoy diciendo de escuchar música mundana. No, ya estamos hablando de que el hombre se hizo brujo. Se hizo brujo, se hizo ocultista. Y dice en la escritura, está textual, que él consultaba los signos del zodiaco. Así está textual, que él consultaba los astros y los signos del zodiaco, y desde ahí, vea que ya ahí estaba todo el mundo viendo a ver si se casaban entre Piscis y Escorpio y toda la cosa. Y desde ahí viene esa tontera, ¿verdad? Pero él se hizo brujo, y en el templo, el tabernáculo de Dios, el templo donde estaba el arca de Dios, él llegó y metió un montón de ídolos en el templo. Metió ídolos a Moloch, Astoret, Baal, y todo parecía un templo hindú eso. Montones de dioses. Y en el atrio hizo un prostíbulo. Se hizo sodomita y adoraba a esos dioses, haciendo que el pueblo se torciera y empezara a hacer un montón de cochinadas, ¿verdad? Un montón de cochinadas. Pero ya lo que fue el colmo es que empezó a hacer una matanza. Manasés empezó a hacer una matanza a tal grado que dice la escritura que la sangre corría de un extremo al otro de Jerusalén. Y bueno, eso está en Reyes, Segunda de Reyes, para los que quieran buscarlo. Después de él, de los lomos de él, es decir, de su genealogía, ¿verdad? Su nieto o hijo, no me acuerdo, fue Josías. Y Josías tuvo un celo, un vivo deseo en su corazón de hacer la voluntad de Dios. Y él hizo una limpia y agarró a todos los ídolos que se habían metido en el templo y los hizo sacados. Y mandó a los sacerdotes a que empezaran a limpiar el templo. Y en esa limpieza se encontraron con el rollo de la ley. Se lo encontró, un rollo que había sido olvidado. Y se lo leyeron y él lloró. Josías lloró cuando lo escuchó, porque dijo: Dios está enojado con nosotros. Y entonces Josías fue a preguntarle a Dios: ¿ahora qué hacemos, Señor? Entonces Dios le dijo: viene castigo para Judá, los voy a entregar a sus enemigos, pero por cuanto tú tuviste temor de Dios, no lo voy a hacer en tu tiempo, sino en el de tus hijos. Y entonces Josías empezó a hacer una reforma estatal. Instauró de nuevo la Pascua y mandó al pueblo al arrepentimiento. Y dice la escritura: pero Dios no quiso perdonar. Está escrito: pero Dios no quiso perdonar por la cantidad de sangre que se había derramado en Jerusalén. Y entonces ahí, ¿y ahora qué? Porque Dios no quiso perdonar. ¿Ahora qué? Pues resulta ser que después nos vamos a Crónicas y me encontré algo muy interesante. Bueno, nos encontramos algo muy interesante. Y es que Manasés, casi al final de su vida,
se arrepintió y Dios lo perdonó. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Pero entonces, ¿y entonces? ¿Cómo es la cosa? ¿O sí o no? ¿O qué? ¿Por qué él sí? ¿Por qué el pueblo no? Bueno, pues resulta ser que después de Josías llega al trono un hombre llamado Joaquín, que ya a partir de ahí, ya todo otra vez empieza en el mismo dominio de la carne. Otra vez. ¿Cierto? Después de Joaquín llega Joacín. Es el nieto, creo, de Josías. Y en el tiempo de Joacín hay un profeta. ¿Cuál es? Jeremías. Exactamente, Jeremías. Entonces vamos a pasar al profeta Jeremías. Vean la barba del profeta. Es un Jeremías negro. Jeremías. Sí, siéntese ahí. Entonces, siéntese. Ahí. Quería aportar esto, Pablito, para que ustedes entiendan. El tiempo de los reyes es lo mismo que pasa hoy en día en la iglesia. Porque en los reyes pasaba algo muy peculiar que pasa hoy en la iglesia, y lo que les estábamos diciendo al principio, que es que el mundo se infiltra en medio de la casa. Porque en el tiempo de los reyes, unos servían a Jehová y otros servían a Baal. En medio de la casa metían las cosas del mundo, metían los dioses y empezaban a adorar a otros dioses, y después venían y adoraban a Jehová. Entonces todo este panorama pasaba en estos tiempos, y es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. De hecho, eso también se ve en números, pero eso lo vamos a explicar más adelante. Que realmente quien mete el mundo a la iglesia es el mismo mundo. Lo que pasó con el pueblo está profetizado desde Deuteronomios. Si quedaba algún extranjero con vida, iba a desviar el corazón del pueblo hacia los ídolos. Y lo mismo está pasando dentro de la iglesia. El que se junta con lobos, mona se queda. Entonces, bueno, aquí tenemos al profeta Jeremías, que este es uno de los profetas. Bueno, ¿cómo es conocido Jeremías? ¿Alguien sabe cómo es conocido Jeremías? El profeta llorón. El profeta llorón. A ver, llore. ¿Por qué es el profeta llorón? Porque a Jeremías lo linchaban. Este profeta, en el momento en el que abría la boca para profetizar y para decir algo de parte de Dios, lo mandaban a sentarse. Y estaba el hombre en la cárcel, expulsado, exiliado. No podía entrar al palacio, no podía, estaba escondido, todo sucio. Estaba ahí llorándole al Señor: no, ya deja de usarme, Padre, ya no quiero profetizar más. Porque solamente palo recibía. Solo palo. Entonces pasaba algo muy curioso con Jeremías, y es que en determinado momento ya él dejó de hablar en público, sino que empezó a hacerse de amiguillos que lo ayudaran a escribir las profecías y a enseñárselas al pueblo. Y uno de esos amigos se llama Baruch. Vamos a pasar a Baruch.
Sí, 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 sí. No, usted no se siente. Ok, entonces, él es Baruch. Díganle hola, Baruch. Salude, Baruch. Bueno, lapicero, vamos que esto. Entonces, un día llega Dios y le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, quiero que le des una palabra al rey. Quiero que le des una palabra al pueblo y les digas todo lo que yo pienso hacer, todo el mal que está por acontecerles, todo el mal que está por venir a la tierra. Quizá al escucharlo, su corazón se arrepienta, y si cada uno se arrepiente, yo los perdono. Manda la palabra, y si se arrepienten, yo los perdono. No los perdonó en el tiempo de Josías, y ahora en el tiempo de Joacín, donde parece que todo está perdido, donde parece que la carne va a ganar, donde parece que todo está, que ya no hay nada que hacer. Dios manda un rollo. Vamos a presentar el rollo. Vea qué rollo más bonito. ¿A cuántos les gusta ese rollo? Amén. Ok. Entonces, Jeremías llama a Baruch. Le dice: Baruch, Baruch, tengo una palabra de parte de Dios, pero yo no puedo entrar al templo, yo no puedo entrar al palacio. Pero abra la boca. Haga los gestos de que está hablando. Baruch, Dios me ha hablado, pero yo no puedo entrar al templo, yo no puedo entrar al palacio. Entonces quiero que escribas en este rollo las palabras que Dios me ha dado para el arrepentimiento del pueblo, para la salvación del pueblo. Quiero que escribas estas palabras y que las vayas a leer al pueblo. Entonces, Jeremías se fue a esconder. Jeremías. Y Baruch, muy apresurado y con el rollo importante de parte de Dios en la mano, corre al palacio aquí enfrente. Y entonces abre el rollo enfrente de ellos y les empieza a contar todas las palabras que Dios tenía para el pueblo. Déjame decirte esto. Vean, es que aquí en Israel se promulgó un ayuno. Entonces todo el pueblo estaba ayunando y venían, aparte de los de Israel, venían los de Judá a Israel a ayunar y a orar a Jehová en el templo. Entonces Baruch
se va en el día del ayuno a aprovechar que están viniendo el pueblo a orar y los de Judá que están viniendo también de tierra lejana, que están viniendo a orar al Señor. Viene Baruch y se presenta en la casa, en el templo, y les lee el rollo, para que entonces así ellos escuchen y le piden perdón al Señor. Entonces Baruch empieza a decirles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, viene juicio para esta tierra. Y les empieza a decir: arrepiéntanse, porque Dios no iba a perdonar, pero ahora sí, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Y entonces, entre la multitud que estaba ahí, había un príncipe que se alarmó y llegó donde Baruch corriendo y le dice: Baruch, vuélvame a leer otra vez esas palabras que Dios le dijo a Jeremías. Yo necesito escuchar otra vez esas palabras. Es imprescindible. El diablo, mejor dicho, el rey, no te va a escuchar, pero yo soy príncipe. Dame el rollo, le dice, y tú vete a esconder con Jeremías. Ahora sí, vaya. Entonces, después de que Baruch le hubo leído el rollo a la realeza, a los príncipes, al príncipe, el príncipe llegó a donde estaba el rey. Oye, por ahí. Y el rey, dice la escritura, que el rey Joacim dice que el rey estaba en su casa de verano. Dice la escritura que el rey Joacim estaba en su casa de verano con todos sus servidores ahí pegándose la fiesta. Estaba el rey ahí en medio de todos. Dice que estaba enfrente de la chimenea, ¿verdad? Estaba ahí enfrente de la chimenea y el hombre estaba gozando de la vida. Estaba gozando de los placeres de la vida. Estaba disfrutándose a sí mismo, pensando en él y en lo mucho que se ama. Y viendo su reino y sabiendo que él tiene el control de su vida y control de su reino. Y él odiaba a Jeremías, porque Jeremías le pasaba diciendo que se arrepintiera. Y entonces viene el príncipe y le dice: hay palabra de parte de Dios. Hay palabra de parte de Dios y yo te la tengo que leer. Y el rey tenía un lapicero en la mano. Alguien que me preste un lapicero. Bueno, ahí tiene un lapicero. El rey tenía una pluma en la mano. Y dice el rey: a ver, léame. ¿Qué es eso que dice? A ver, dígame. Y el rey empezó a escuchar, pero desinteresadamente, le daba la espalda. Ni siquiera escuchaba, estaba altanero el rey. Estaba pensando en sus propios gustos, sus propios deseos, su propia vida. No le importaba nada. Y el príncipe, muy angustiado, empieza a leerle al rey las palabras de parte de Dios.
y le empieza a decir: Dios quiere tener misericordia de este pueblo. Todavía no es tarde para que te arrepientas. Todavía no es tarde. Viene juicio sobre la tierra, pero Dios quiere frenar su mano. Y dice la escritura que iba por el segundo párrafo, iba por una segunda frase, y el rey hizo algo. Agarró el rollo y con una pluma que tenía en la mano lo partió en pedazos, y agarró los pedazos y los quemó. Y gracias a eso, Israel fue cautivo por Babilonia. Gracias a eso, ni él, dice la escritura, ni él rasgó sus vestidos, ni los siervos que estaban con él, ninguno le importó. No lo veían grave. La esperanza de parte de Dios, el rollo, la palabra. Dios diciendo: vuelve a mí, amada mía, que yo te recibiré con los brazos abiertos. Vuelve a mí y yo no te rechazaré. Vuelve a mí y no me importa lo que haya pasado, yo te perdonaré. Pero a él no le importó. Pueden sacar la cubeta. Vaya rey. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que viene a decirle al pueblo en esta hora: escúchame, no cierres tu corazón. Yo sé cómo te has sentido. Yo sé las cosas que han pasado por tu cabeza. Yo conozco tus actos y te conozco desde el principio. Pero vuélvete a mí. Búscame mientras pueda ser hallado. Aún hay tiempo, iglesia. En el dolor en el desierto, el hambre, la desesperación, la angustia, la depresión, la ansiedad, el estrés, esos son los momentos en el que el enemigo llega a decirte al oído: devuélvete, devuélvete. ¿Qué fue lo que pasó en Números capítulo 21 versículo 5? Donde dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios les había prometido
que el desierto era temporal. Pero el diablo les hizo pensar que el desierto era su estilo de vida para siempre. Y por causa de eso, y que la cizaña se sembró en su corazón, lo fue. Porque no entraron. ¿Y de dónde surgió esa idea? ¿De dónde surgió ese pensamiento? En Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Fueron los extranjeros los que volvieron el corazón del pueblo contra Dios, los que empezaron a desear carne, los que empezaron a desear volver a sentirse llenos y felices en su panza. En el desierto hay desesperación, pero es peor de volverse a Egipto, donde sabes que eres esclavo, tienes tu olla de carne, pero ya no está la promesa de Dios. Y dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Si tú has sentido que se te seca el alma, es porque has estado viendo tu presente y no el futuro que Dios tiene para ti. Si has sentido que tu alma se ha estado secando, es por causa de la semilla extranjera que el diablo ha puesto en tu corazón para que veas la sequía presente y no la bendición por venir. Es para que creas que las cosas de Dios son un desierto y empieces a desear y anhelar la comida del mundo, la comida de Egipto. Y Egipto tiene su juicio. No sé si ustedes están entendiendo. Si usted ve lo tremendo que hizo este rey, mi hermano. O sea, vea el nivel de la carne manifestada en este rey, de tal manera que Dios, en su infinita misericordia y en su amor, a pesar de todo lo que había hecho este rey malo y de cómo estaba la condición del pueblo, y Dios llama al pueblo a que se arrepienta y los perdone, y aún así el rey le da la espalda a Jehová. Aún así el rey rompe el rollo y quema el rollo, dando a entender que no le importa lo que Dios dice, dando a entender que las palabras de Dios para él no es nada. Y muchas veces nosotros hemos sido como ese rey, porque cuántas veces el Señor ha venido a hablarnos una y otra y otra y otra, y le seguimos dando la espalda. Y tenemos en poco la palabra de Jehová. Pero dice la Escritura que después de que el rey quema el rollo, Dios le vuelve a hablar a Jeremías y le dice: ve
y hazte otro rollo. Ve y hazte otro rollo. Y vuelve a escribir lo que te mandé a escribir en el primer rollo. O sea, ¿qué queremos dar a entender hoy? ¿Y qué es lo que Dios quiere revelar hoy? Que por más que usted se haya comportado como el rey, aún hay esperanza. Aún hay esperanza para aquel que se arrepienta. Porque tal vez usted ha dicho, no, es que mi condición espiritual es muy baja. Es que yo me siento de ahí en la pura nécar. Yo me siento en el mismo infierno, mi hermano. Yo me siento de verdad 3 metros bajo perro en vez de bajo cero. Y tal vez tú y yo hemos dicho, es que no me puedo levantar porque son muchas las tinieblas, es mucha la oscuridad, es mucho el cautiverio en el cual estoy. Israel estaba en cautiverio. Israel estaba en medio de oscuridad. Israel estaba en medio del pecado, en medio de la carne, disfrutando de los placeres. Y aún así Dios vino a buscarlos. Y hoy hay esperanza para nosotros. Hoy hay esperanza para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque es más poderoso el que está en usted, el cual es Jesús de Nazaret, que el que está en el mundo y te viene a seducir para que vayas al mundo. Santo. Por eso, el poder de la luz es mayor que el de la oscuridad. Y no se puede escapar de la luz. Vea, cuando usted va a entrar a un cuarto oscuro, ¿qué es lo primero que usted hace? Encender la luz. Porque si no, usted no puede ver y hasta se puede tropezar en algo y se cae y se malmata. Entonces, lo primero que usted hace cuando llega a un lugar lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, es encender la luz. Y les pregunto esto: ¿cuánto dura la luz en disipar las tinieblas? Fracciones de segundo, ¿verdad? Fracciones de segundo. Porque las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. Y eso es lo que dice Juan. Juan capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué significa esto? Que por más que usted se encuentre en tinieblas, por más que usted se encuentre en oscuridad, en sombra de muerte, solo un toque
Solo un toque del Señor, solo una palabra, solo un rayito que emana de su presencia va a hacer que todas las tinieblas, que toda la carne que ha habido en nosotros se disipe y se vaya para siempre. Dice la escritura en Salmos 139, capítulo 1, Salmos 139, versículo 1 al 12. Dice: oh Jehová, digan: oh Jehová, tú me has examinado. Dice el salmista: tú me has examinado y conocido. Dios sabe, Dios entiende, Dios sí sabe y Dios sí entiende. Él te ha examinado y te ha conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera: ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oh, eso está buenísimo. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Eso usted no lo había visto. Porque para Dios el hecho de que usted esté en tinieblas, Él en segundos puede quitarte las tinieblas y volverte a la luz. ¿Y por qué leímos este pasaje? Porque muchos de los que están aquí le están huyendo a Dios. Tú puedes venir a la iglesia, mi hermano. Tú puedes venir aquí a adorar. Tú puedes venir aquí a levantar las manos. Pero tú sabes que sabes dentro de tu corazón que has estado huyendo a Dios. Porque eso fue lo que me pasó a mí. Hubo un momento en mi vida donde no quería nada con Dios, donde ya no quería predicar más. Ya estaba en la carne, ya no oraba, ya no leía la palabra. Y ya no quería nada, no quería servirle. Me dio cáncer, casi me muero. Y en medio de las tinieblas, en medio del cautiverio, tuve un sueño. Y en el sueño se me aparece la señora que me alquilaba el apartamento. Y la señora en el sueño me dice: dice Jehová tu Dios, que vuelvas al llamado en que yo te llamé. Porque usted se puede ir al mundo, usted se puede esconder de Dios, pero Dios ahí te va a buscar.
Porque Él te persigue. Él no te va a dejar. Y Él te ha estado pidiendo. Y Él te ha estado buscando. Tú que te has escondido de Él. Por eso el salmista decía: si en el Seol hiciere mi estrado, que es el Seol, mi hermano, una parte del infierno. O sea que tú puedes estar en el mismo infierno, tal vez en una cantina, tal vez en un centro de baile, tal vez en una borrachera, y ahí mismo Dios tocando tu corazón y diciéndote: vuelve, 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 vuelve a mí, que yo te quiero redimir. Vuelve a mí, que yo te quiero levantar. Por eso para Dios las tinieblas y la luz son lo mismo. Vea lo que dice la escritura para ya terminar. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escogió mejor el sufrimiento que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta parte de como viendo al invisible es demasiado fuerte. Hay muchas personas que quieren experimentar a Dios para sentir que ya van a dejar Egipto, que ya ahora sí van a dejar Egipto. Pero dice, por la fe, él dejó Egipto como si estuviera viendo al invisible. Y al haberlo hecho, después lo vio. Porque él salió de Egipto sin haberlo visto. Él no lo vio y después se fue. Él se fue y después lo vio.